imperio con mayor dominio de la historia, ya que supo conquistar las diferentes ciudades-estados de la región itálica, como Sicilia, Hispania, Cerdeña y una de las más importantes, Etruria, la tierra de los etruscos, que al igual que Grecia y Helena fueron las más influyentes en la cultura romana. Pero la antigua leyenda cuenta que Roma fue fundada en el año 753 a.C., a partir de los hermanos Rómulo y Remo, quienes habían sido abandonados por Amulio a orillas del río Tíber, y fueron rescatados por una loba capitolina que los alimentó y pudieron sobrevivir. Ya jóvenes, los hermanos quisieron fundar una ciudad, pero al intentar ponerse de acuerdo sobre establecer los límites de esa ciudad, Rómulo terminó matando a Remo y fundó la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, convirtiéndose en su primer rey. Hasta entonces, Roma seguía siendo una monarquía, donde los reyes eran elegidos por los nobles llamados patricios, quienes eran ciudadanos privilegiados por pertenecer a las familias más antiguas de la sociedad, mientras que los plebeyos eran ciudadanos comunes, en su mayoría artesanos y comerciantes, que no participaban de las decisiones que se tomaban en el gobierno. Pero en el año 509 a.C. se le pone fin a la monarquía, cuando los mismos patricios deciden expulsar al último rey, Tarquino el Soberbio, y deciden crear un senado permanente que se conoce con las siglas SPQR, que traducido significa el Senado y el Pueblo. Nace así la República en el año 312 a.C., en donde Roma sale de sus fronteras para conquistar nuevos territorios bajo el nombre de Guerras Púnicas. Logra hacerlo a lo largo de la península itálica, luego Grecia y finalmente la ciudad de Cartago, que le dio el poderío sobre todo el mar Mediterráneo. Lograron todo esto ya que contaban con un sólido ejército al que llamaban legión, que estaba integrado por 5.300 hombres. Cada legión se dividía en 10 cohortes, y estas a su vez en centurias, y cada centuria contaba con 80 hombres. Mientras que las conquistas crecían, al Senado se le dificultaba cada vez más gobernar Roma. En ese momento llega Julio César, que no solo logra controlar Roma, sino hasta que el Senado lo acusa de tirano y lo mata en el año 44 a.C. El Imperio Romano y las guerras civiles que le siguieron surgen tras la muerte de Julio César. En los primeros tiempos del Imperio, Roma conquistó desde el Océano Atlántico hasta el río Éufrates y desde Inglaterra hasta el desierto de Sahara. A fines del siglo III después de Cristo, hubo que dividir el imperio en dos partes. Esta división causó varias guerras civiles y una cantidad de emperadores que no pudieron mantener el equilibrio. Roma se volvió imposible de manejar y en el año 476 el Imperio de Occidente cayó por los bárbaros germanos. La otra mitad se convirtió en el Imperio Bizantino, que se mantuvo de pie hasta el año 1453, cuando fue tomado por los turcos. La mayor evidencia del poderío romano fue su arquitectura, que se caracterizaba por tener influencias griegas. Los dos estilos formaban uno, lo que se conoce como arquitectura clásica. Utilizaron el cemento para unir los cantos de piedra. Esto les permitía hacer construcciones monumentales sólidas con rapidez. Más adelante se comenzó a utilizar el ladrillo crudo y el ladrillo cocido. Paralelamente, los arquitectos comenzaron a interesarse por las bóvedas. La técnica de las bóvedas con clave facilitó la construcción de arcos de triunfo y cúpulas. Los romanos afianzaron su dominio militar con la construcción de redes viales. Además, aseguraron el suministro y explotación del agua, como alcantarillados, fuentes y termas, gracias a un prodigio arquitectónico, los acueductos. Otro ejemplo de la innovación arquitectónica de Roma fue el anfiteatro, más conocido como Coliseo. La construcción del Coliseo llevó alrededor de 10 años y entraban 50.000 espectadores, donde se realizaban carreras y luchas de gladiadores y fieras, entre otras. La redefinición de los espacios públicos en Roma y sus lazos con los espacios privados eran el resultado de la voluntad del Senado y del pueblo romano de regular el urbanismo y
y de la obligación del emperador de ofrecer al pueblo obras arquitectónicas monumentales, como arcos de triunfo, circos, anfiteatros y termas. El mosaico no fue una creación romana, sino griega, aunque se desconoce su origen. Sin embargo, fue en el Imperio Romano en donde se utilizó más para cubrir el piso de los espacios privados y públicos. El mosaico se utilizó primero sobre los pisos antes de ser revestimiento para muros. Los romanos distinguían dos formas de mosaico, según el tamaño de los cubos que empleaban. El más común estaba formado por teselas de 1 a 2 centímetros cuadrados, que cubrían las superficies más grandes. El segundo estaba formado por teselas de unos pocos milímetros de largo. Era de alto costo y permite componer escenas muy detalladas. La pintura. Lo que se conoce es poco, por lo que la pintura romana se conoce principalmente por los restos encontrados en Pompeya y en las villas de campaña, que quedaron protegidas por la lluvia de cenizas que las sepultó durante la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de